amigos, amigas gourmets, amantes de buen gusto. Hoy os traemos una de nuestras degustaciones, aunque hoy no vamos a degustar nada. No, básicamente... Pero no hace falta, porque el olor que despiden estos quesos ya nos están alimentando. La verdad es que sí. Así que va de quesos, efectivamente. Víctor, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy para...? Bueno, yo quería, ya sabéis que aquí no todo es vender, sino también un poquito introduciros al mundo de... Claro, alfabetización gastronómica. Bien dicho. ¿No? Se trata de que todos conozcamos un poquito más el producto, sabéis que nos interesa vuestra opinión y que además queremos saber más cosas, así que si vosotros sabéis más que nosotros, mejor aún. Y entonces lo que queríamos es explicaros un poquito, yo creo que esto vamos a necesitar más de un capítulo, más de una clase, pero una pequeña introducción al queso, porque creo que hay bastante gente que está muy verde. Totalmente. Entonces, poco madura. Sí, bueno, el queso es de los primeros alimentos que se conoce, o sea, de las primeras elaboraciones de alimentos que se conocen. ¿Ah, sí? Ya 10.000 años antes de Cristo ya hay trazas de elaboración de queso. Madre ¿no? mía. Durante la época de los romanos, de los griegos, se elabora queso, pero muchísimo, y diferentes tipos y especialidades. Muy bien. Y es un poco en la Europa del medievo que se pierde la tradición. Ah, sí, hay un paréntesis. ¿No? Las invasiones bárbaras, todo esto, la gente estaba por otras cosas. Y entonces el queso se queda un poco recluido a las abadías, como siempre. Los frailes, los frailes, ahí... Ya os enseñaré mi... cerveza, vino, quesos, fantástico. Vivían fatal. Sí. Y entonces luego se recupera, desde lo que han guardado un poquito los monjes, se recupera la tradición de quesos. Por eso en Francia, que hay tanta tradición, tanta abadía, ha sido un sitio donde se ha resguardado mucho el tema de los quesos. Y aquí en España hay tradición de quesos, no tanta como en Francia, pero lo que falta aquí es un poco de cultura de queso. Totalmente. La gente está muy García Vaquero y temas parecidos, ¿no? El supermercado... Que es lo que decimos siempre, que si queréis comprarlo en el súper no hay problema, pero que sepáis que es otro producto diferente. Claro. Lo que nosotros siempre os vamos a enseñar son productos gourmet, productos de elaboración artesana y bueno, siempre peculiares, siempre con algo interesante, ¿no? Un valor añadido. Venga, vamos explicaros un poco a diferenciar los quesos, los tipos de quesos. Entonces, una diferencia básica es el tipo de leche con la que está elaborada. Por supuesto. Entonces, tres grandes tipos. Ya me lo sé, ya me lo sé. ¿Tú lo sabes? Vaca, sí. Oveja y sí. cabra. Muy bien. Bueno, eso es, digamos. Cabra y oveja son los primeros que se elaboran porque fueron los primeros animales que se domesticaron. Y la vaca viene como unos 2000 años después, ¿eh? Nos situamos ya en el 2000 antes de Cristo. Pero bueno, en España se elaboran quesos de las tres leches. Vale. Tenemos ganaderías de los tres tipos. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de leche de oveja, de queso elaborado con leche de oveja. Manchego, no. Zamorano. Sí, señor. Muy parecido en cuanto al aspecto, también elaborado con leche de oveja, pero en Zamora. El resultado es que la oveja en Zamora come un pasto más verde que en La Mancha. Da quesos más grasos, o sea, leches más grasas con las que se elaboran quesos más grasos y que envejecen mejor que el manchego. Es decir, este tiene 2 años de curación, un manchego con esta curación sería de los que pican, este no. Este todavía conserva esa picar no es para mí no es una cualidad del manchego, o sea, ya puede ser fuerte, pero no picante. Vale, de acuerdo. Perdón. Y luego, algo muy característico de los quesos artesanos es que sean de leche cruda. ¿Qué quiere decir leche cruda? Que están elaborados con leche no pasteurizada. Muy importante. ¿Qué quiere decir? Que el queso tiene unas bacterias, unos mohos que harán que madure y fermente. Bueno, fermente por supuesto, pero que luego el queso siga un proceso de maduración porque está vivo. Entendido. Cosa que no tienen los quesos con leche pasteurizada. Entendido. Entonces hemos dicho leche de oveja. Aquí tendríamos un ejemplo de un pequeño queso artesano de aquí de Gerona, elaborado con leche de cabra. Este es el Petitot de Alba. Y
Y aquí tendríamos un ejemplo extranjero, que esto es gruyère, hemos cogido un trocito de gruyère, elaborado con leche de vaca. Ah, el famoso gruyère, pero... El famoso gruyère. Cuéntame una cosa, Víctor. Ya sé lo que me vas a decir, que no tiene agujeros. Que lo están pensando mucha gente. El gruyère nunca ha tenido agujeros. El que tiene agujeros es el Emmental. Claro, ahí está. Emmental, querido Watson. Entonces acordaros, el gruyère no tiene agujeros y en cambio el Emmental sí que tiene. Muy bien. Y luego, una cosa muy graciosa, que son los quesos elaborados con 3 leches. Por ejemplo, aquí tenemos el Cabrales. Ajá. Fantástico, el Cabrales, conocidísimo. Este está elaborado con leche de vaca, oveja y cabra. Mira, 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 mira. Qué preciosidad. Los penicillium, como han proliferado en la pasta. ¿Cómo has dicho? Penicillium. Penicillium, las penicilinas. Ajá. El antibiótico puro. El moho, de aquí salieron los antibióticos. Exactamente. Entonces, que nadie y grandes se tapas. No sea. Yo prefiero comérmelos así que tomármelos en una pastilla. Sí, señor. Vale, entonces hemos diferenciado ya los quesos por 3 tipos de leche o que lleven las 3 leches. Las 3. Los hay que llevar 2, los hay que llevar 1. ¿El Cabrales siempre debe llevar...? No, siempre no. De acuerdo. Generalmente se elabora con las 3 leches. Ajá. Pero también se hace solamente con vaca, que en esta región vacas... Unas cuantas. Las que queráis. Bien, ¿vale? Pues yo creo que... Entonces, esto sería capítulo número 1 de los quesos. 1 o 2 y veremos cuántos trozos dividimos este vídeo, depende de la longitud. Pero bueno, sobre todo, por lo menos ha sido una primera introducción. Sobre todo animaros a probar quesos. Eso es. Yo creo que hay una falta absolutamente de curiosidad hacia los quesos cuando tenemos grandes quesos en España. Entonces, atreveros a probarlos, aunque no se adapten exactamente al gusto de lo vuestro, el gusto se hace probando. Efectivamente, y oliendo. Es importante oler, sobre todo estos quesos. Degustando, vamos a decir degustando, que en la degustación existen las 3 fases. La visual, la olfativa y la gustativa. Y así completamos el círculo gastronómico. Y os garantizamos que lo vais a pasar muy bien. Y atreveros a hacer combinaciones de quesos con diferentes panes y diferentes vinos. Eso muy importante también.